Bien, hola, ¿cómo están? ¿Alguien me escucha? Hola, profe. Hola, ¿me escucha? ¿Sí? Sí se escucha, profe. Ah, ya, Sí. qué bien. Ya, lo que pasa es que tuve que hacer un montón de cambios durante el fin de semana porque el sistema que estaba usando no operó bien en una clase, así que la intenté cambiar y estoy tratando de hacer que esto funcione. No tengo idea si va a funcionar bien, espero que sí, pero estoy probando, así que van a ser mis conejillos de India. ¿Ya? Así que si hay cualquier dificultad me avisan. Puedo ver los chats y las presentaciones, así que no es problema, ¿ya? No sé si la imagen llega bien, sigue cortado, no lo sé. Espero que llegue bien todo. Ya, esperemos un minuto para empezar para oficialmente partir a las 11 y ver el tema, ¿ya? Que nos convoca hoy. Esperemos un momento para que llegue alguien más. Vamos, 11, así que me llegó hubo información de que ahora somos 45 en el curso, así que somos hartos. Vamos a ver cómo va. Hoy día hay hartas presentaciones, está casi copado todo el día. Ya partimos a las 11:15 con el equipo J y terminamos al final de la hora con el equipo O. Ya, así que la idea de la presentación es básicamente que me digan qué están haciendo, cómo están llegando, si han tomado alguna determinación, alguna consideración para ver si está correcta o no, cómo están usando los conceptos, ¿cierto? Esa es la idea principal. Y yo les voy a ir ayudando en lo que pueda para que algunos conceptos que estén bien se los refuerzo y algún concepto que esté un poquito errado les ayudo a llegar al lugar correcto. Ya, así no hay problema. Ya, entonces eso es lo que tenemos que manejar ahora. Entonces eso es lo que queremos chequear. Ya, eh, entonces estos primeros minutos vamos a ver eso sin ningún tema. ¿Han logrado encontrar información? Primera pregunta que tengo. ¿Cómo están con el tema de la información para poder hacer el trabajo? ¿Le falta algo de forma genérica o no? Que quiera, ¿eh? O por el chat, da lo mismo. ¿Han podido encontrar información o todavía están muy perdidos? ¿O están tan complicados con otras asignaturas que no han alcanzado a partir con esta y estamos ahí esperando? No sé, ¿alguien tiene algo que decir? ¿No? ¿Nadie? Chuta, estamos... Hola, profe. Dígame. Yo he tenido, por ejemplo, dificultad en entender el problema porque hay como conceptos que no recuerdo o que no conozco bien. Ya. Entonces, o sea, primero, tiene el problema a mano, ¿cierto? O sea, lo tiene, Sí, logró acceder al problema, ya, eso es por lo sí. menos una ventaja, digamos, ya, así que vamos bien Ujú. por ahí. Pero ¿qué le complica el problema? ¿Qué es lo que no Eh, entiende? ¿Qué es lo que no alcanza a captar? por ejemplo, del problema que usted me planteó, yo intenté hacerlo como, es como que el ejercicio que usted nos dio es similar al que usted tiene en el libro. Sí, son parecidos. Sí, pero yo intenté como por ejemplo, hacerlo similar a lo que está en el libro, pero Ya, adaptando a lo que usted me dio, pero ya. no sé si estoy bien, si puede dar temperaturas negativas. Esa era mi consulta. Ah, ya. Sí, eso es interesante. Bien, primero hay que ver el tema de la temperatura. La temperatura, entonces entendemos que es un rango que va, y en este momento estamos trabajando con grados Celsius, que es una escala, ¿cierto? El de Kelvin, y hay otros más por ahí, Mitchell, creo que hay uno por ahí, Mitchell, algo así, me extraña, que casi ya no se ocupa, pero Kelvin es la más científica, y tenemos la grados Celsius que tiene que ver con el tema de la temperatura del agua, el cero es cuando se congela, ¿cierto? Sí. Agua pura y todo ese tipo de cosas.
Entonces, la pregunta es suya, ¿hasta dónde llega y es bueno saber, porque cuál es la escala? Por ejemplo, Kelvin no tiene números negativos porque el cero es el cero absoluto. Más abajo de eso no existe nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Kelvin considera que lo que está midiendo es el movimiento cinético de los átomos, ¿ya? Entre una partícula. Perdón, de los electrones dentro de la partícula. Creo que es una cosa así, bien complicado el tema. Y lo que él dice es que cuando ya no hay nada de energía en el átomo, eso es cero. ¿Ya? Y que más o menos sabemos que es 273 grados bajo cero en grados Celsius. ¿Ya? O sea, ese es el absoluto. Pero el Celsius, como es la temperatura del agua, nosotros podemos tener valores menores, porque es desde menos 273, algo hasta lo que sea para arriba, ya 5 millones, 15 millones de grados, eso existe, ¿ya? O sea, se hace. O sea, de hecho, miles de grados es lo que se genera básicamente en algunos incendios muy grandes, se puede generar miles de grados, por lo tanto, tampoco problemas, ¿ya? Entonces, a su pregunta, ¿puede haber valores negativos de temperatura? Si estamos en Celsius, por supuesto que sí. Si estamos en Kelvin, no. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver en cuál escala está trabajando y ajustarlo a ese tipo de temas. Entonces, además, recuerden que hay mucha lógica. No creo que se lo expliqué, pero una de las cosas que yo hago bastante en esta asignatura y también en aplicada es que yo los confronto mucho con cosas reales, algo que no están acostumbrados, ¿ya? Entonces es un tema, por eso este tema se puede mirar la pregunta y dicen, si no es tan difícil. O sea, básicamente esta pregunta que les envío es una clásica pregunta de prueba, de las pruebas escritas, que es una de 3 preguntas, y había que contestarla en hora y media. Entonces, es bastante rápido, no es tan difícil, ¿cierto? Pero la idea que tengo con esta pregunta es el primer approach, porque les voy a hacer pensar. Entonces, su pregunta va súper clara, porque yo siento, a lo mejor tengo un gran error, pero que han estado mucho tiempo, sobre todo en el colegio, les enseñaron a resolver cosas sin pensar mucho. Entonces, yo lo que quiero aquí es que pensemos a pensar. Por eso el método es el que tengo, que es de aprendizaje basado en problemas o proyectos. No son exactamente lo mismo, pero en este caso podemos hacerlos iguales. Y vamos a entrar en esto. ¿Qué pasa cuando yo tengo un tema y tengo que adaptarlo a la realidad? ¿Ya? En esta pregunta la realidad es bien controladita porque la realidad no funciona así. ¿Ya? Pero es para poder entenderlo. Los otros proyectos sí van a ser mucho más reales. Entonces, la idea es esa. No sé si le Profesor, contesté a Sergio, pero un momento franco. Sergio, ¿le contesté bien? ¿Me entendió? Sí. Bueno, espero que sí. Sí, profe, Franco, dígame. gracias. Ah, ya, ok. ¿Me yo escucha? Dígame. también soy del grupo de Sergio y Ya, también estoy resolviendo ese ejercicio. vale. Y ¿le leo el enunciado o No, dígame, tengo que el vapor solamente de claro agua qué es lo que sube hasta pregunté. cierto punto, genera ¿Mm? nubes, ¿Sí? luego sigue subiendo hasta que genera precipitación y luego Correcto. baja hasta cierta cota? Ya. Sí. La cosa es que yo quería preguntarle si ese tipo de ejercicios tiene que como resolverse, entre comillas, 3 veces, como hacer como un análisis hasta donde forma nubes, teniendo en Ya. cuenta como la presión de agua y la presión de saturación, luego como obtener los datos desde ese punto y a partir de esos datos como tener una nueva temperatura inicial que se lleve desde donde se forman nubes hasta donde precipita, hacer lo Ya. mismo, obtener como nuevos datos y luego analizar el tramo desde donde precipita hasta donde llega hasta abajo. Es como un Ya. ejercicio como triple, esa es mi pregunta, o se O analiza sea, como todo el ya. sistema en conjunto. Vale, entiendo la consulta que tiene, pero voy a dar una vuelta larga para contestársela, ¿ya? Así que por favor ténganme paciencia y el resto del curso también. Y Ya, los felicito, llevamos 32, ¿ah? Me gusta eso. Yo he escuchado muy malos comentarios de algunos profesores de que no llegan a las clases. No sé si será porque la mía entretenía, no tengo idea, pero por lo menos ustedes están bastante participativos y eso me gusta harto, ¿ya?
Lo primero, el ejercicio es uno solo, ¿ya? O sea, es una nube, o sea, para una masa de aire, sube, ¿cierto? Llega, se forman las nubes, sigue subiendo, llueve y baja. Exactamente lo que usted comentó. Ahora, ¿qué es lo que pide el ejercicio? Le dice, mira, al final pasó esto, dígame qué pasó al principio, ¿cierto? Eso es básicamente el ejercicio, no tiene ninguna cosa nueva. Entonces, hay que ver, y eso es lo que tienen que mirar ustedes, dadas estas condiciones, ¿es todo parejo o hay diferencias? Y si hay diferencias, esas diferencias, ¿qué hago con ellas? ¿Qué implican? ¿Ya? Por ejemplo, les voy a dar así como un tip para que lo vean, ¿ya? ¿Qué gradiente uso? ¿El seco o el húmedo? ¿Es válido ese gradiente en todo el proceso, desde que parte, se forma la nube, llega arriba, precipita y baja? ¿O tengo que hacer por tramo, elegir en una o elegir en otra? Según... Benjamín, me dice que está... Es que Benjamín hace un comentario, si alguien más me escucha entrecortado. Ya, No, Ignacio dice que me escucha bien. Yo escucho bien. Ya, es que estoy trabajando con el celular y con el computador, o sea, imagínense lo complicado que estoy. Eh, Antes tenía todo, solo el computador. Ya, entonces, viendo a Franco, no sé si me entendió lo que estaba diciendo, o sea, tenemos Sí, varios sí. estados Yo... y lo que ustedes tienen que hacer es, dado esta condición y dado lo que yo ya sé, elijo esta opción como equipo, ¿ah? No me refiero a que sea la persona, como equipo. Entonces vamos a trabajar en esto. Por lo tanto, los valores que me da son estos otros. Y ver si está correcto o no. Tal como decía Sergio hace un rato, oiga, pero me dio un valor raro, porque me dio un valor negativo. ¿Es posible o no? Es una muy buena duda que uno se pregunte sobre lo que está pasando. ¿Ya? Franco, dígame, ¿me iba a seguir alguna colación? Ah, sí, pero yo iba a decir que según yo, ¿Mm? me imagino que se usa el gradiente hidráulico seco ¿Ya? antes de la formación de nubes, porque ¿Ya? la formación de nubes como que te indica la saturación. ¿Ya? Luego se utiliza el gradiente hidráulico húmedo, ¿Ya? o sea, saturado hasta desde la formación de nubes hasta la precipitación. Y cuando ocurre la precipitación, se elimina el exceso de agua y por tanto en el siguiente tramo se tiene que volver a utilizar el gradiente hidráulico seco. Eso es Entonces, lo que yo creo. vale. O sea, ¿y eso lo cree por qué? Por, Ese es el quid del asunto. ¿Por qué lo cree? por las condiciones por la información que me dan, me dicen que precipita el agua, entonces por lo tanto se pierde el exceso de agua que tienen y me imagino que dejan de estar en la condición de saturación, po. ¿Ve? Y Entonces, eso es lo que tiene que hacer. bacán. ¿Me entiende, no? Y eso es lo que quiero también que me digan en el video. Cuando usted haga el informe en video, me comenta lo mismo. Como estamos en esta condición, vamos a usar estos parámetros. Ahora estamos en esta otra condición, usamos estos otros parámetros. ¿Me entiende? Y los resultados son estos. Los resultados en un Excel salen al tiro, digamos, y no hay ningún problema. Entonces, usted va a llegar y entonces, usted va a ir explicando por qué está usando estos valores y cómo lo está usando. Y eso es todo. Entonces, la Ya, lógica que tiene bacán. está buena, digamos, no hay problema. El tema es explicarlo, porque si alguien me dice, en el primer tramo uso tal condición, el segundo tramo uso tal condición, el tercer tramo tal condición, el resultado es este. Bueno, ¿y dónde está el análisis? Y por eso, o sea, ¿me entiende, no? ¿Dónde está el uso del conocimiento? Si lo Claro. que estamos buscando es que ustedes entiendan el problema, puedan resolverlo, pero basado en el conocimiento. Esa es la idea. ¿Sí? Sí, me quedó súper claro. Muchas gracias, Bien. profe. ¿Alguien más con alguna duda? Nos quedan 3 minutos antes de que parta el equipo J y nos comente qué ha hecho y cómo están y si están complicados. ¿No? ¿Estamos todos bien? Si quieren el equipo J, ¿quiénes son el equipo J? No lo tengo a la vista, lamentablemente. ¿Alguien me puede decir algún integrante del equipo J por ahí? Hola, profe. Yo Hola, ¿cómo está Javiera? es que ¿Usted es no del se han equipo J? contado mis otros compañeros, no sé, recién les mandé el link. Ah, ya. Pero Pero igual usted, estamos como súper complicados en verdad, porque no ya, sabemos
muy bien cómo desarrollar también el ejercicio. O en Ya. mi caso, sí. ¿En qué quedaron? En verdad, en nada, porque no sabemos cómo avanzarlo. Ya, lo primero que les recomiendo, obviamente, ir a la lección correspondiente, si no me equivoco, es la lección 2, ¿cierto? Y ver las preguntas y contestarlas, ¿ya? Porque hay varias preguntas que están ahí. Luego, De la presentación, en el aula va la lección 2 y ya. ahí dice preguntas de la lección. Entonces son preguntas guía. ¿Por qué? Porque si se fija, hay otro que dice logros mínimos. Entonces, en esas preguntas hay muchas que les van a ayudar a entender cosas cuando usted las resuelva. Por eso las tengo como guía. Y además hay ejercicios resueltos, ¿ya? Uno en el libro, en el que subí yo, que es un compendio de algunas preguntas de prueba, y hay información en los videos de sus compañeros, ¿no? Entonces, lo primero es empezar a revisar eso, ¿no? Para poder entender de qué estamos hablando. Y con eso empezamos a entender de qué estamos hablando, por ejemplo, qué es la humedad relativa, qué es lo que es Clausius Taperon, qué es lo que está haciendo, qué relación tiene un elemento que se llama punto de rocío, que es más raro que suena feo, y no tiene nada que ver con el rocío, por supuesto. Lo comento porque en el semestre pasado alguien me dijo que el punto de rocío tenía que ver con el rocío de la mañana, así que me di cuenta inmediatamente que lo había estudiado. Pero eso, ya, primero hay que hacer un pequeño estudio, no llegar a entrar al resultado, ya no funciona de esa forma. Entonces, hay que hacer un pequeño estudio y convérselo. Ya más o menos con las presentaciones de hoy día y con las preguntas que ha hecho Sergio Franco, ya más o menos usted va a tener claro lo que está pasando, digamos, y le va a ayudar muchísimo a entrar, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Recuerden que aquí la idea es que ustedes respondan las preguntas. De hecho, ayer les mandé un recordatorio de que tienen que contestar las preguntas antes de las pruebas, antes de las clases. ¿Por qué? Porque así podemos conversar sobre el tema, ¿ya? Uno de los objetivos que tengo es que en el curso estemos hablando de los elementos de los ejercicios o elementos de aplicación de lo que estamos viendo en cada una de las lecciones, en vez de estar pasando materia, porque se imagina, en esta materia, en este minuto me tocaría definirle lo que es precipitación, explicarle también la definición de temperatura. Entonces, es una cuestión de que está en todas partes, entonces como que no tiene mucha lógica en que perdamos ese tiempo en que yo les cuente algo que está en todas partes y que está mucho mejor explicado de lo que yo puedo explicar. Lo que podemos hacer, y eso es la ganancia del curso, es que podemos trabajar en elementos ya aplicados de estos conceptos. Por ejemplo, ¿con qué se mide la precipitación? Entonces, ¿cuántos instrumentos hay? ¿Qué tipo de instrumentos son? ¿Cuáles son las diferencias? Eso está en todas partes. Pero la gracia de por qué funciona eso, cuáles son los que usamos en Chile, en qué los usamos, cómo los manejamos, es distinto, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas hay que cambiar. Entonces, eh, la idea es primero que haga una pequeña revisión, ¿ya? Y luego continúe con el ejercicio, ¿ya? Vea varias cosas. Y luego, cuando tenga algún tema ya de, como tenía Franco, por ejemplo, que tenía el tema, bueno, ¿qué significa cuando se forman las nubes? ¿Está saturado, no está saturado? Porque esos pueden ser algunos temas complejos, ¿ya? Y lo conversamos. ¿Le parece? Sí, pero igual estoy como media confundida ¿En en qué? cómo se realizaría el video, porque Ah, hay que explicar el ejercicio, pero antes hay que dar algunas definiciones de los conceptos en los que se presentan en el ejercicio, pero esos son como donde me metí al donde están las preguntas y ya. sería como dar esas definiciones. No, no es necesario ¿No que, a ver, necesariamente? lo que tiene que definir y dejar claro son los conceptos que va a usar. Por ejemplo, el gradiente adiabático húmedo o seco, ¿ya? Que los va a usar. Ya, ¿qué es lo que son? ¿Ya? ¿Cuántos valen, por ejemplo? ¿Por qué valen esos valores? Algunos, de hecho, alguien me mandó una pregunta en el foro y ya la contesté, de por qué tiene ese valor. No hago la deducción completa porque bastante, no es larga, pero es un tema de materias que probablemente no han visto, que es como termodinámica, ¿ya? Entonces hay que ver el tema de termodinámica de los gases y hacer una ecuación de ecuaciones y de ahí se sale hacia adelante. Pero da un valor, ¿ya? Ok. Eso viene ahí. No tienen que hacer la deducción, sino que decirme, mire, profesor, aquí el gradiente diabético seco funciona en estos periodos, funciona de esta forma,
la temperatura, por ejemplo, disminuye en altura, por lo tanto vamos a esperar de que las temperaturas vayan bajando, ¿cierto? Cuando vamos subiendo, ese tipo de cosas. ¿Qué es la humedad relativa? ¿Qué es el Clapeyron, por ejemplo, esa ecuación rara que está ahí? Y eso lo comenta mientras lo usa. Ahora, si le es más cómodo decir, voy a hacer una primera sección con definiciones, también puede hacerlo. ¿Ya? No hay ningún problema. Ahí a gusto. Como les dije en la primera clase, hay quienes parten con una forma, ¿cierto? Y hay otros que lo hacen de otra forma, digamos. Parten primero con definiciones y luego calculan todo, y otros que van calculando y explicando lo que van usando. Cualquiera de los dos métodos está correcto. ¿Ya? ¿Me escucharon? ¿Sí? Sí. Ya. No sé si le aclaré la duda o la dejé más perdida. ¿Mira? Sí, sí, sí Sí que. me quedó más claro. Ah, ya. Porque dice, Ya. sí, me dejó más perdida. No es muy buen dato, digamos. Pero puede ocurrir. Yo sé que realmente soy enredado para explicar. Ya, eso lo tengo. Bien. No sé si como equipo tienen alguna otra cosa más que comentar o habrá llegado alguno de sus compañeros. No. Entonces, pasemos a otro equipo. Aprovechemos el tiro de avanzar. El equipo L. ¿Hay alguien del equipo L por aquí presente? Debería haber alguien. Las probabilidades dicen que son... Hay alguien más, digamos. ¿Sí? ¿Alguien del equipo L? Yo, profesor. Usted es... Oscar. Oscar. Bien, ¿cómo les ha ido con el ejercicio? Bien, solamente que tenemos un pequeño problema al momento de utilizar la fórmula. Ya, ¿qué pasó? Es respecto al momento, al calcular la temperatura inicial, el cómo tomamos el delta H. Ah, es interesante. Es una diferencia de cuota, digamos. Sí, ¿Sí? al usar la diferencia de cuota, porque viendo en videos anteriores, que lo toman usando la diferencia de cuota, pero usando como un valor negativo. Ya. Entonces, Sí, es que hay varias formas en que se lo puedo comentar. La forma más matemática es que tiene que elegir el punto 1 y el punto 2. Y la diferencia de cota es el punto 2 menos el punto 1. ¿Sí? Entonces, si el punto 2 menos el punto 1, y el punto 2 es el más alto y el punto 1 es el más bajo, porque va subiendo, queda una diferencia positiva. Al revés, si usted parte en un valor alto y va bajando, el punto 2 será menor al punto 1. Por lo tanto, la diferencia será negativa. Y automáticamente queda el problema resuelto con el tema de multiplicar por el delta, bueno, no el delta, por el gradiente. ¿Ya? Entonces, aquí lo sabe. Lo otro, que también es correcto usarlo, y es menos matemático y es más, no sé si ingeniería, pero sí es como de un uso un poco más racional, es que usted diga, estoy en este punto, voy a subir. Bueno, en condiciones normales, ¿cierto? Salvo que haya una inversión térmica, que en este caso no hay, cuando yo subo, baja la temperatura. Entonces calcula y dice, entonces, varió tantos grados. Entonces, como estaba aquí y subió, es menos. Bien. Si estoy acá arriba y bajo, el delta es tantos grados, entonces se lo sumo porque voy bajando. Entonces ahí puede ver cualquiera de las dos formas, matemática o lógica, la que usted prefiera. Ya. No sé si respondo a la pregunta. Sí, ese básicamente era el problema, porque lo hicimos de una manera y lógicamente no daba por el tema de que al aumentar la cota la temperatura iba aumentando en unos casos. Claro,
Ahora, esto no quiere decir que en el ejercicio, ojo, porque a veces esto los puede confundir, que el valor de temperatura inicial, si está más abajo que la cota final, tiene que ser mayor, porque hay varios procesos intermedios lo que hacen que ya esta linealidad no ocurra, ¿ya? Acuérdense que hay condiciones de que cambia, ahí se forman las nubes, eso cambia el proceso y pudiera llegar a ocurrir que cuando parte estando más abajo, sea más frío que cuando termina estando arriba. ¿Ya? Eso puede ocurrir, para que no se asusten si a algún equipo le está ocurriendo eso. ¿Ya? Ya. Lo que tienen que fijarse es que entre un trayecto y otro, ¿cierto? Los pequeños trayectos que decía Franco, si ahí se cumple la norma, porque ahí por cada pequeño trayecto tiene que cumplirse. Entre el valor de más abajo es mayor que el de más arriba, siempre. Pero toda la vuelta que da no necesariamente va a ocurrir. Podría ser distinto. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Sí, Espero sí, no haberlo muchas enredado. gracias. Bien. ¿Algún otro tema que tenga el equipo L que de Oscar? No. No. Bien. No a la una. Esto es como. No a las dos. Ya. Partamos con el otro equipo entonces. El equipo F. Alguien del equipo F dando vueltas por aquí. Aquí, profe. Acá, profe. ¿Cómo está? Camila, muy bien. Hay dos, tres, dos, escucha eso. Pensé que era otro más. Ya. Dígame, uno de los dos, si quieren, pueden compartir pantalla, si ya tienen medio hecho el problema. En este que es el original, el inicial, realmente conversando se entiende. En los más adelante podrán compartir pantalla, no hay ningún problema. Así que en los otros trabajos que tienen varias secciones, y hay que mostrar gráficos, cosas raras, podrán mostrar también los elementos en la pantalla. ¿Ya? Pero ahora díganme, ¿cómo van? Bueno, y lo que tengo yo La escrito. verdad no, muy bien. Muy bien. Ya. Que a mí por lo menos no entiendo bien la materia. No sé, me ha costado un poco Ya. llevar el ritmo. Está bien. Está bien. No se explique. Y es bueno que lo comente, porque es normal de que les cueste aprender cosas nuevas. A todos nos cuesta. Ya, así que Sí. tranquila. Ya. Entonces, dígame, ¿en qué quedaron de conceptos ahí perdidos y que no entendieron? ¿O que les costó más captar? Por lo menos yo me perdí cuando empieza a explicar las fórmulas, porque los conceptos los busqué, los estudié, pero los gráficos no entiendo bien cómo unirlos con... ¿Cuál gráfico no entiende? Sí, lo voy a buscar en el PPT. Dígame cuál es para poder... Dice aplicación de la relación Clausius-Clapeyron, ¿cómo se dice? Clapeyron. Clapeyron. Da Que igual. se digamos, sale y la sacar el reacción de problema. evaporación y sale una fórmula de S ¿Ya? y no entiendo no entiendo nada de ese gráfico. Ya. A ver si lo logro encontrar y poder compartirlo. Pero Es está la costando... diapositiva 11 de la lección 2. Sí, lo que pasa es que no quiere mostrarme la lección. ¿No lo tiene usted a mano para que lo comparta? ¿Sí? Ya, comparte. Porque algún motivo no está funcionando. Claro, no está jodiendo el internet. Cuando se cae el internet tengo problemas. ¿Se ve? Esta diapositiva. Está compartiendo ya. Ya, esa, ya, ok. Está buscando justamente lo mismo. Muy bien, sí lo veo. Ya. Bien, lo primero, ES significa, a ver, y aquí hay un problema que fue lo que pusieron clases de Clapeyron, que dejaron desastre para todo el mundo. Que ellos ocupan la letra E como la variable de presión de vapor de una masa de aire. ¿Ya? Eso ya es un lío, porque tenemos el E,
que es la expresión neperiana, ¿cierto? Este número 2, no sé qué, ¿ya? Es como pi, pero el exponencial, ¿ya? Entonces, el ES que está en esa ecuación significa presión de vapor de saturación, ¿ya? Que es la línea azul al final que se ve. Si uno reemplazara los T, que son las temperaturas, que dicho sea de paso, la explicación de cada una de las variables, o más que la explicación. El profe se quedó pegado, ¿cierto? Ay, sí, me estaba Sí, pensando parece que que sí. me Sí. Yo veo. tardé. Pensé que era yo, ¿no? Ahí se salió, parece. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Sí, profe, ahí sí se escucha bien. ¿Aló? Sí, sí se escucha, profe. No sé si me están escuchando aquí. Se escucha abajo, eso sí. ¿Aló, me escuchan o no? No me puedo ver. Ahí cayó el internet en mi casa. Se escucha ya. Voy a tener que hacer imagen porque murió el sistema y estoy tratando de pillar por internet. Profe, Por ahora voy a seguir hablando así, ya para que no haya problema. Qué bueno profe. Ya. Entonces, tal como les Profe. decía, la presentación dice 13,7 y es 1500 algo el valor que da. ¿Y qué ocurre? Si uno toma Profe. 13,7 y lo reemplaza en la ecuación donde dice T, ¿cierto? Que es temperatura en grados Celsius, y hace la operación, y ese E, que es el valor de la exponencial 2, no sé qué, ¿cierto? Entonces, puede usted calcular ese valor de saturación. ¿Ya? Y eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, cada vez que uno reemplaza, consigue un valor que da en la línea azul. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está pasando en esta condición. ¿Bien? Ya, yo no escucho. De veras que tengo aquí apagado el. Me disculpan, pero tenía apagado los altavoces. Ya, ahora sí. Ya, Profe, ¿ahora me escucha? ¿alguien? Ya, ahora lo escucho. Sí, ahora sí, Sí. y quería hacer una pregunta. Dígame. Ah, ya. Es que yo no soy de grupo, pero es que igual estaba tomando atención y voy a repetir porque justo cuando me quedó pegado la diferencia entre la E y la ES, porque eso no me quedó claro. Ya. Les voy a comentar. Uy, Camila, ¿puedo presentar de nuevo para poder ver? ¿Está presentando todavía, no? Ya, ahí está. Sí, que no lo veía. Que algo me hizo el sistema. Entonces, el ES, ya, el ES es presión de vapor de saturación, ¿ya? Y el otro E que se ve, el E elevado a algo, es el valor de la exponencial, el 2, no sé qué, nunca me aprendí ese número. Nada que esté la calculadora. Entonces,
El problema que se genera aquí es que presión de vapor también es la letra E minúscula. Y eso es lo que colocó Clases y Clapeyron como dato. Entonces, eso es el problema. ¿Ya? Entonces, claro, ahí se genera un conflicto, porque ¿qué hago? ¿Qué es lo que es? Bueno, en esta ecuación, el E es la exponencial, para que tengan su mente claro. Ah, ¿Ya? Y el E. Pero, por ejemplo, cuando uno trabaja con la humedad relativa, lo que va a ocurrir simplemente es que el E partido por ES es el E de arriba es la presión de vapor de la masa de aire partido por la presión de vapor de saturación de esa masa de aire, si estuviera saturada. ¿Ya? Y eso es lo que puede estar generándole algún problema. No sé si le aclaro eso. sí. ¿Ya? Entonces, claro, ahí es un tema de letra, lo siento, pero no tengo otra forma de explicarlo, digamos. ¿Ya? Porque la notación es esa, la notación científica es esa, no lo puedo cambiar. Y lamentablemente pasa mucho con alguna variables que a veces, por ejemplo, periodo de retorno, depende de qué es lo que estén hablando, es lo que significa, ¿ya? Es completamente distinto. Entonces ahí hay tema. Entonces, profe, el valor ahí va a tener un valor fijo solamente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que cuando decía que es como que estuviera elevado, no el ES, el otro. En esta... un segundo. Ya está. Pero, sí. El E en esta ecuación ustedes la consideran como el valor de exponencial. En cambio, el ES es la presión de vapor de saturación. ¿Ya? Pero en otra condición, digamos, cuando trabajan en el unitario, la unidad relativa, el E es presión de vapor de saturación y el ES es presión de vapor, perdón, el ES es presión de vapor de saturación y el E es presión de vapor. Ahí está. Lo enredé más, supongo. Tengo un eco. ¿Sí, ¿me entendieron? Sí, profe, ahora sí, gracias. Ya, ahora espero que no haya eco. Ya, ahí está. Bien. ¿Alguna duda más? Estaba Camila hablando sobre esto. ¿Le quedó claro ya? ¿Puede avanzar con el ejercicio? ¿Sí? Sí, Ya. ahora quedó un poco más claro. Profesor, Sí, cuénteme. en esa misma fórmula de presión de saturación de vapor de agua, hay diferencia en el exponencial que tiene un elevado arriba en función de la temperatura. No me queda clara la consulta. Porque a veces usa 17,27 y otras veces usa 17,62 Ah, ¿en dónde? en el exponencial. Ya, el exponencial correcto ¿Ya? es el que está en el formulario. Ese Ah, vale. ya. Trabaje con ese. Ya, Sí. para que no haya problema. ¿Sí? Sí, súper. Y otra consulta es la fórmula de la variación de temperatura con respecto a la altura. Sí. Si yo, por ejemplo, tengo que trabajar con un gradiente seco o húmedo, Ya. pero si, por ejemplo, uso una temperatura, en mi caso, de los 28 metros sobre el nivel del mar hasta los 1734, pasando entre medio por el 47, por el 444, donde se forman las nubes.
ahí según yo hay dos gradientes, uno seco y uno húmedo. ¿Ah? ¿Y cuál es el problema? El problema es, en la fórmula, ¿cuál gradiente tengo que usar? ¿Se puede hacer una variación de temperatura usando dos gradientes? No, uno solo. Entonces, lo que hay que ver es otra cosa. ¿Usted en qué gradiente está viendo? Profe está silenciado. Sí, no lo escuchamos. Ahí sí. Sí, ahora sí. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Ya. Es que estoy vuelto loco, ya. Cuando hacen un trayecto, ese trayecto está saturado o seco, porque vamos, no saturado, podría estar en el 98% y no está saturado, ¿ya? Entonces, si está no saturado, lo que hay que hacer es entonces aplicar el gradiente seco. Si estamos en condición de saturación, entonces usaremos el gradiente saturado. Y eso es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a usar? Va a depender en qué condición esté la masa de aire que se está calculando. Uno será el de seco y el otro será el húmedo o saturado. ¿Sí? Ya. ¿Me entendió o lo que has perdido? No, sí lo estoy entendiendo. ¿En qué quedó? No, quiero que quede claro, porque si no, después tienes problemas. ¿En dónde se perdió? Es que sigo teniendo dudas con la variación de la altura. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el ejercicio propuesto, ¿Mm? está primero en 28, ¿Ya? después a 444, donde se forman las nubes, ¿Ya? después en 1734, donde alcanza el máximo punto, ¿Ya? y después baja a 282. ¿Ya? Ya, entonces, como me pide la temperatura inicial, Ujú. lo tengo que hacer a partir del último dato que me dan, de los 282. Claro. Entonces, la variación de temperatura o sea, la variación de altura sería de 282 a 1734. ¿Ya? Y después, el otro extremo el que me complica, sería de 1734 a los 444 o a los 28 metros sobre el nivel del mar. La pregunta es sumamente directa. ¿La condición se mantiene todo el trayecto desde que está la parte más alta a la que lleguemos baja? ¿O hay alguna variación entre medio? Hay una variación. Ya, entonces si hay variación no puede hacerlo constante, tiene que hacerlo por partes. Entiendo. ¿Bien? Eso es. Ya, Y en gracias. cada parte colocar el valor de gradiente que corresponde y a variación de altura que corresponde. Entiendo. ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Cómo? ¿Estamos ok? ¿Estamos bien? Ah, sí. Súper. ¿Pueden ya trabajar? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Camila? ¿Le quedó claro también? Sí. Ya, pueden trabajarlo. Paréntesis, si algún equipo sigue necesitando más ayuda, podemos fijar otras reuniones, no hay ningún problema, ¿ya? No es que esta sea la única o una por semana, es el mínimo. Si quieren más, tenemos más. Yo he tenido grupos o equipos que hemos trabajado casi todos los días, ¿no? Somos anteriores, y tampoco es problema, ¿vale? Hay que coordinar los horarios para que no haya problema. Pero ustedes eran el equipo F, ¿verdad? Sí, F. F. Entonces vamos al equipo D. ¿Alguien del equipo D que esté por aquí nos está acompañando? Sí, profe, acá. Ya, Danitza, ¿cómo está? Hola, profe. Bien. Luis, muy bien. ¿Cómo van? Bueno, la verdad es que aún no lo había empezado, porque no no entendemos, empezado. no, porque aún no entendemos como bien la materia. ¿Ya? Y eso, no sé Pero, si... ¿Ah? dígame. No. No, pero lo que estamos conversando, ¿les está ayudando? ¿O lo encuentran muy fuera de cualquier cosa? ¿O ustedes están entendiendo lo que estamos hablando?
Más o menos, porque por lo mismo, pues como no hemos estudiado bien, Ya. y bueno, eso, ahora se están grabando la clase y bueno, a su debido momento vamos a escuchar la clase y vamos a entender lo que están diciendo. Ya, no hay problema, ya, no hay ningún problema. Yo ¿por qué les hago esto de las evaluaciones formativas que se llaman? Que esto básicamente que están haciendo y tratar de ayudarlos un poco sin entregarles resultados, porque tampoco puedo, o sea, tengo que dejar que ustedes tengan un espacio de mostrar que saben, ¿ya? Y es porque me he topado con malas experiencias en algún momento que llegan y están a 3 horas de terminar el plazo y recién empiezan a hacer el ejercicio. Ya lo hemos detectado y eso no tiene ningún sentido porque no aprenden nada, el ejercicio queda mal hecho, probablemente no lleguen al final y se arma todo un lío. Entonces, la gracia de esto es que ustedes pueden ir avanzando a poquito y también no acumulen todo al último minuto, porque yo sé que hay profesores que hacen pruebas de estas pruebas de 70 minutos y los 80 que dan extra para poder hacerlo, y cuando llegan todas esas juntas, se olvidan del trabajo, y después están todos apretados con el tema del trabajo y es complejo. Entonces, esto también es una forma de irlos forzando un poquito que vayan trabajando, ¿ya? Pero bien, o sea, claro, tiene razón cuando vea la parte grabada, voy a poner subir la PIT para que ustedes lo puedan ver, yo creo que va a ser bueno también, ¿ya? Y ahí pueden revisarlo. Y Sí, recuerden, si tienen dudas, están los foros, y si quieren alguna grabación especial, me la piden. Ya, profe, ¿sabe esta materia? ¿Por qué no le da una grabación y 2, 3 minutos dura el video? No que duren más. ¿Ya? Y así les puedo ayudar. profe, y el video en que tenemos que grabarnos, hay que definir concepto y luego el ejercicio. Tal como no me acuerdo cómo se llamaba su compañera que preguntó, pido disculpas. Puede colocar conceptos en un principio y luego aplicarlo y decir cómo está aplicando en el ejercicio, o puede ir partiendo con el ejercicio y a medida que va usando el concepto lo define y explica cómo lo aplica. No hay ningún Ah, problema, ¿ya? ya. Lo que tiene que quedar claro es que ustedes entienden los conceptos y entienden cómo lo están aplicando. Y si tomaron alguna consideración o hicieron tomaron algún criterio en especial, que quede claro en el video que lo están haciendo. Entonces ahí yo tengo sumamente claro que ustedes entienden lo que están haciendo y por qué están. Y si tienen algún error chico, entonces no es mayor problema, ¿ya? Y no, entiendo que es un error que probablemente un error de dígitos, cosas así, que básicamente lo puedo pasar por alto. No así si no entiende lo que están haciendo. Recuerden que en el ejercicio hay 2 condiciones. Si solo se resuelve el ejercicio sin explicar mucho, simplemente siguiendo el procedimiento, es la variable A vale tanto, la B vale tanto, la C vale tanto, el resultado es este, el puntaje máximo es un 30% del ejercicio, ¿ya? Ya. Si solo definen las materias, pero la aplicación está pésima, o sea, no lo pudieron hacer bien, máximo es un 40% de la nota. Eso está al principio del ejercicio, para que lo tengan claro, ¿ya? La idea es que sepan resolverlo y sepan aplicar conceptos. Esas 2 cosas juntas aseguran buena nota. Y generalmente lo hacen, tampoco se compliquen mucho por ello. ¿Ya? Solo demuestren que sepan usarlo, nada más. Profe, ¿y usted tiene como así un horario de consulta? Extra, Sí. lo podemos fijar. O sea, usted me escribe en el foro, profe, que yo me gustaría juntarme, por ejemplo, el día jueves. ¿Ya? Entonces yo realmente lo que hago es los jueves en la tarde. Entonces le digo, ya, ok, tal jueves a tal hora, más o menos, por ejemplo, o el viernes a tal hora. Bueno, en este momento pienso en todos los días que nos quedan, pero puede ser cualquier día de la semana. Y dice, ya, ok, podemos juntarnos ahora, ok. Y yo envío el link y ahí nos juntamos. Ahora esas no las grabo generalmente porque eso lo hago directamente desde el celular con el tema de datos para no tener problemas con el internet. Ya. Ya, Gracias. No sé no hay si problema. mis compañeros tendrán duda, o sea, del grupo. No, yo no, era lo mismo que tú. Ah, ya. Bien. Entonces, yo les urjo a empezar a entrar en la materia para poder resolverlo, que no me acuerdo cuándo entregamos, pero tampoco queda mucho rato. Entonces, para que no
no se sientan ahí presionados al final. Se puede hacer con tiempo y es bastante amable. Ya, así que tranquilo, queda tiempo, pero no se confíen. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Vale. Entonces estamos con el último equipo, que es el equipo O. El equipo O está por ahí. Buenos días, profe. ¿Cómo está, Nicolás? Bien, usted. Bien. Cuénteme. Profe, yo escaneé el ejercicio y lo tengo Ya. aquí en la pantalla. ¿Puedo compartírselo? Compártanlo. Usted considera que es más fácil compartirlo, mejor. No hay problema. Ya. Ahí está. Ah, ya, lo tiene. Va, Sí. bien bonito. Ya. O sea, más que nada el procedimiento es que hay algunas cosas que no las entiendo muy bien. Por ejemplo, aquí sacamos la presión de vapor con la temperatura de rocío. Ya. Y noté que la temperatura final es 21,4 grados. Y esa la fui cambiando a la ecuación que se da con el adiabático. Ya. Cambiando el adiabático cuando corresponde, ¿cierto? Sí. Igual si ya tenemos súper claro que tenemos condiciones diferentes en el sistema. Bien, si eso es, está bien, pues. Pero ocupé primero la de 0,97 en la Ya. que terminaba en 102 y empezaba en 1296 en este caso. Ya. Y me terminó dando 18,52 grados. ¿Estaría bien Vale. el resultado así? ¿Con el proceso este? Pues sí, no, sí, yo no tengo el resultado de suyo, digamos, porque yo tengo todos los resultados de cada equipo, yo lo tengo. O sea, una vez que yo envío las instrucciones, es porque tengo el resultado verificado. Así que, pero no me lo sé todo. Ya, así que el suyo no me lo sé. Lo siento. Pero se ve bien en términos simples, si coloco bien los números, puedo ver que sea rápida, de que parece que está bien usado, digamos. Así que parece estar bien. Ahora, revíselo y queden de acuerdo como equipo, denle un par de vueltas con ideas, si está con lo que vimos hoy día y ese tipo de cosas, debería estar bueno, digamos. Ya, Ya, para que no haya y problema. otra cosa, profe, especifica aquí que hay que... No, ¿dónde era? Esta parte. Hay que colocar esta información, instrumento de medición para cada cosa. No. Yo lo que quiero en el video es la pregunta. Eso es para que ustedes lo estudien. Ah, ya. ¿Ya? Eso es para que ustedes lo estudien y analicen y tengan el contexto general. Pero lo que yo quiero es básicamente lo que usted tiene ahí, en esa hoja, esas dos hojas, explicado. Ya, paso por paso, pero sí los instrumentos, como solamente el proceso y por qué se debe el fenómeno, ¿verdad? Claro, o sea, el ejercicio, ¿cómo lo resolvió? ¿Qué usó? No Ya. usó instrumentos, ¿verdad? Para el ejercicio. No, solo datos. No, entonces no los comente. Ya. ¿Ya? Esto piensa que es como las pruebas. Las pruebas usted estudia un montón de cosas y al final le preguntan 2 o 3 nomás. Y el resto, bueno, el resto es conocimiento que tiene que tener porque estudió. Eso. Ya, profe, gracias. ¿Vale? ¿Profe? Por lo que veo ahí, dígame. Soy del mismo grupo del Nico. Ya, usted es Matías. Sí. Ya. Y le quería hacer una consulta, o sea, con el Nico lo estábamos haciendo como de distintas formas y después íbamos comparando. Ya. Y lo que le quería preguntar es que finalmente para determinar la temperatura en la cota que nos pide por la relación de Clausius-Ström, Ya. lo que no entendía es que viendo algunos ejercicios como anteriores, ¿por qué se usaba el gradiente adibiótico, ya sea seco húmedo, negativo? Ya. Esa fue una pregunta que salió en el foro y está contestada. Lo que ocurre, y más o menos lo que conversamos hace un rato, me acuerdo con cuál compañero, me disculpo, mi memoria es muy mala. ¿Qué es lo que ocurre? Uno sabe por lógica que a medida que sube, ¿cierto? Lo que se espera, a medida que hay más cota, es que baje la temperatura. Por eso el Everest está con nieve y si uno va a la India abajo, no hay nieve, ¿ya? Porque abajo es más caluroso que arriba. ¿Ya? Entonces, para demostrar de que cuando uno va ganando altura, va perdiendo temperatura, el gradiente debe ser negativo. No hay otra. Ah, ya. Claro, ¿Ya? por, O sea, por la definición del gradiente. claro, el gradiente, recuerden que el gradiente como definición es una pendiente. Claro. Es que la pendiente es una recta.
¿ya? Y esa recta es una recta que parte, digamos, va en sentido negativo en el eje horizontal y positivo en el eje vertical. Por lo tanto, tiene que ser negativa. No hay otra opción. Ya, profe. Ya me quedé. ¿Le quedó claro o lo enredé? Sí, porque tengo las definiciones de gradiente adibiótico seco y de húmedo. Entonces, claro, según eso es lo que usted me dice, de por qué sube y de por qué baja, positivo negativo. Claro. Ya, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, ¿sería 0,97 o 1 el gradiente cada 100 metros, el gradiente seco? Ocúpenlo con el 0,97, o si puede calcularlo en la calculadora, o sea, tampoco está yo entiendo una prueba, de repente uno se puede olvidar de un número, pero estando ahí con toda la mano, es como mejor hágalo con el 0,97. Que lo va a hacer el Excel. ¿Sí o no? Profe, ¿es necesario entregar una hoja de cálculo? No, solo el video. ¿Pero se puede entregar una hoja de cálculo? Sí, lo puede entregar. O sea, ahí tiene que entregarme el documento en RAR, comprimido. Sí. Una pequeña carpeta con las otras cosas. Pero me preocupa el video, básicamente, más que la memoria de cálculo específica. ¿Ya? Porque el video va a ir el cálculo, así que no hay problema. Ya, gracias. Ya. Así que, ¿más dudas? Hola, profe. Yo tengo una duda. Sí. Si usted, por ejemplo, en el ejercicio que me entregó, dice el punto de residuo al final de todo el proceso es de 8 grados Celsius. Sí. Ese 8 grados Celsius quiere decir la parte final cuando está en la altura máxima y desciende a, por ejemplo, en mi caso, a 566. No, es cuando usted está a 566, en ese momento, el resto no importa. No se pegó. ¿Se cayó? Sí, se cayó. Me hiciste colapsar con la pregunta. Parece. Ya, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahora sí, profe. Ahora sí, claro, es que algo pasó con mi cámara. Cuando el punto de residuo es cuando llega al punto final, al más en un lugar, sube, forma las nubes, sube, llega hasta arriba, llueve y luego baja. En ese punto, cuando está ahí, cuando llegó abajo, se estacionó la masa de aire, su punto de residuo, en su caso, me acuerdo, según me contó, es 8 grados, ¿cierto? Sí. Ese punto de residuo. Entonces, con eso, trabaja. ¿Y qué pasó un poquito más arriba? Puede ser otro, da lo mismo. Pero es en ese punto el que le estoy dando el... Claro ahí. ¿Sí? Es que cuando usted me explicaba se caía el internet. Ya, lo vamos a hacer de nuevo. Sí, no, dije hoy día, estoy tratando de adaptarlo y no está funcionando tampoco. Ya. Abajo, sube, forma nube, sigue subiendo, llega a una cota máxima, llueve y empieza a bajar, ¿cierto? Y luego llega y se estaciona en un lugar ya más bajo. Ese lugar, esa masa de aire, tiene un punto de rocío específico, pero en ese lugar ya estacionada. ¿Cómo varía el punto de rocío en el resto del trayecto? No importa. No, para este ejercicio no tiene importancia porque puede ser cualquiera. Pero sí, en ese punto llegó a estar ahí. No sé si me entiende. Es justamente el último punto del punto de rocío. Si usted se mueve a otro lugar, no tiene por qué ser el mismo. Puede ser distinto. Profe, otra consulta. La humedad relativa, ¿tiene que dar el valor que usted indica? O sea, a mí me da 83%. ¿Puede dar otro valor o tiene que dar ese valor? No, porque el que leí yo. 83% ya. Tiene que ser. Ya. Porque si considera otro valor, significa que está usando una variable que le va a asignar un valor distinto.
Por ejemplo, todo el ejercicio para atrás está mal calculado. Ya. ¿Ya? Porque dice, tiene este punto de rocío y tiene esta humedad relativa. Tiene que cumplir esas dos condiciones. Ya. ¿Ya? Gracias. Sí. Sí, estamos claros. Bien. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Bueno, yo soy... A ver. Me deja ver aquí, pues... Ahí está. Bueno, dame un segundo, estoy tratando de presentar algo y no me quiere dejar. Voy a buscar, no quiere. No quiere. Ahí está. Esto es lo que quiero compartir. No sé si ustedes lo ven. Díganme si ven. O no quiero la cita. Ya, ahí está. La uno. ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, ¿Me perdí? Sí, profesor. Es una pregunta, ¿cierto? Pregunta 1. Y esto, ojalá, para que vayan viendo. Entonces, ¿qué se entiende por clima y tiempo atmosférico? ¿Y cuál es su diferencia? ¿Alguien se atreve a dar la respuesta de eso? Son las preguntas que vienen hoy día, digamos. Elegí algunas. ¿Alguien lo vio? Esto va a cerrar la sesión. ¿Alguien? ¿Cómo nadie? Yo, profe. ¿Está bien o está mal? Aló. Digamos, Profe, ¿me escucha? dígame. Sí, lo escucho. Sí, que el tiempo atmosférico se define como un conjunto de cambios que ocurre diariamente en un lugar determinado. Y el clima Ya. se define como lo que ocurre en un periodo a largo plazo en una cierta localidad. Muy bien, entonces la diferencia es Que varían más que nada en el tiempo. Por ejemplo, uno es mayor a otro. eso es sumamente corto. Y esto, ¿por qué siempre hago esta pregunta? Y la tengo ahí, porque es súper importante, porque uno dice, está cambiando el tiempo, y es lo que dicen en la tele. El tiempo de mañana es tal. Pero el clima tiene que ver con largos periodos, por lo tanto, el tiempo podría ser muy frío y el clima podría estar cambiando hacia una condición, perdón, de mayor temperatura, que es lo que nos pasa ahora. En invierno vamos a tener tiempo frío, pero el clima puede ir en otra dirección. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo claro, porque el cambio climático se refiere al clima y no al tiempo. Por eso dicen, pero si llovió o hizo frío, ¿qué va a haber cambio climático? Mentira, porque el cambio climático tiene que ser por periodos largos de tiempo, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Bien. Pregunta 2. ¿Qué se entiende por punto de rocío y cuáles son sus elementos clave? Esto es súper importante para que lo puedan responder y puedan trabajar en el ejercicio. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien puede? ¿No? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien lo vio? Los que están en la tarea tienen que tenerlo más o menos claro ya a este punto, si no, difícilmente lo pueden aplicar. Yo creo que me lo puedo decir. Dígalo. Es una acción de enfriamiento de la masa del aire. ¿Ya? En el que es la temperatura a la cual se comienza a condensar el vapor de agua. ¿Ya? Pero se mantiene la presión. Bien. La presión de saturación, la presión de vapor, recuerde. La presión de vapor, entonces. Vapor, porque es la presión del agua, no es la presión de la masa de todo el aire, ¿ya? Pero sí del agua que está en ese aire. Eso es interesante. Entonces, claro, eso es. ¿Y qué es lo clave? ¿Se atreve a decirlo, Franco? ¿Que es una acción de enfriamiento de la masa de aire? Ya. ¿Y qué más? Que es la temperatura a la que se empieza a condensar. Ya. Es que no sé a qué se refiere con qué es lo clave. Clave, hay algo que si no está,
De hecho, usted no puede hacer el ejercicio. Lo voy a ayudar. Es que es la presión de vapor constante. Porque si no, al entrar en el gráfico de Clausius Clapeyron, ¿se acuerdan? Ustedes están fuera de, si no están saturados, están fuera de la línea. Y para poder llegar a la línea, se mueven horizontalmente. ¿Eso qué significa? Que están considerando que la presión de vapor es constante. ¿Y por qué? Porque están usando el punto de rocío, que dice que es en la temperatura a la cual hay que enfriar una masa de aire para que sature, ¿cierto? Con presión constante. Si no fuera eso, podría ser cualquier cosa. Podría llegar a la línea no horizontal, podría hacer un movimiento raro y llegar a cualquier parte. Entonces, es súper clave que sea presión constante, ¿ya? Porque si no, no pueden aplicar eso en Clausius Clapeyron y así no pueden encontrar la humedad relativa, y si no encuentran la humedad relativa, no encuentran la temperatura, y si no encuentran la temperatura, no pueden llegar a la primera. Así de simple. O sea, si eso no está, no pueden llegar a resolver el ejercicio. Eso es lo importante. Espero que les haya quedado claro, no sé. Sí, gracias, profe. Bien, eso es bueno. Pregunta 3. ¿Qué instrumentos se utilizan para medir la precipitación y en qué se diferencian? ¿Alguna vez? De forma genérica, no tienen que ver con uno específico. Hay dos genéricos. Uno seguro que sí. De hecho, lo pueden hacer en su casa. ¿Alguien se atreve? Vamos, alguien, vamos. Ánimo, ya. Pluviómetro. El pluviómetro, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro que podría usarse? No alcanza a ver su... ¿El de báscula, profe? Ya, el de báscula, que también es un pluviómetro, pero es en genérico, pluviómetros. ¿Qué otra cosa mide la precipitación? También parte con pluvio, ¿no? ¿El pluviógrafo? Sí, correcto, el pluviógrafo. Usted es Emerson, no alcanzo a ver todos los nombres, pero Emerson alcanzo a verlo. Sí, el pluviómetro y el pluviógrafo son dos elementos distintos. El pluviómetro mide la cantidad de agua caída para un lapso de tiempo específico. ¿Ya? Un día, que es la típica que hacen, la última cantidad de agua que ha llovido en las 24 horas es 8 milímetros. Ya, eso fue lo que cayó. ¿Eso qué significa? Que cayó agua en un recipiente y que ese recipiente que está estandarizado tiene una altura de agua dentro de él de 8 milímetros. Eso es. En cambio, el pluviógrafo va recibiendo agua y va midiendo por lo tanto nos dice cuánto va aumentando, va pasando el tiempo. Y eso es súper importante porque nos permite ubicar la intensidad más adelante y que la intensidad de lluvia es la magnitud, es decir, cuánta agua cae partido por el tiempo. Es como la velocidad de los autos. Y eso entonces, mientras mayor intensidad, cae más agua, y menor intensidad, menos agua. Entonces es súper importante tenerlo claro, y eso se mide en el pluviógrafo. Ya, ahora no se grafica, porque antes eran gráficos, ¿cierto? En un tambor que giraba y se marcaba, pero ahora se usan sistemas electrónicos y que van midiendo, así que tampoco es problema. La cuarta, ¿para qué sirve la reacción de Clausius Clapeyron? Ahí faltó una interrogación al final. ¿A alguien se le ocurre? De hecho, para eso la van a usar. La tienen que usar en el trabajo. ¿Para la variación de temperatura según la altura? No. ¿Qué es lo que muestra Clausius Clapeyron? ¿Qué relaciona? La presión de saturación con la temperatura. Correcto. Sirve para relacionar una temperatura ambiente con o de la masa de aire con su nivel de saturación, presión de saturación de vapor. Perdón, presión de vapor de saturación, para que me quede bien. ¿Ya? Eso es lo importante. Esa es la clave para nosotros. No estoy hablando para todos los meteorólogos, porque el meteorólogo es mucho más cosas. Para nosotros es esto. Entonces,
pues nosotros aplicamos, ¿no? ¿Ya? Pero esa es la relación, que une esos dos parámetros. Profesor, tengo una consulta así respecto a la temperatura que se utiliza en la Classius Clapeyron. Ya, dígame. ¿Esa temperatura tiene que ser como siempre la inicial, siempre la final, o puedo meter cualquier temperatura que quiera relacionar? Cualquier temperatura. Usted en este momento puede tomar la temperatura en la pieza en que está y puede entonces entrar en la ecuación y decir cuánto sería la presión de vapor para que sature la masa de aire en que está usted. Simple. Ah, ya, bacán. Gracias, profe. E incluso con eso puede sacar entonces cuál es la presión de vapor, o sea, cuál es la humedad relativa y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Por favor, quiera. Lo otro. ¿Cómo se relaciona la temperatura de rocío con la relación de Classius Clapeyron? Esto es para que tengan súper claro. ¿Hay alguna relación? No hay ninguna. O sea, hay una, pero es bien. Es tan obvia que uno no la encuentra fácilmente. ¿A alguien se le ocurre? Recuerden, Classius Clapeyron relaciona temperatura con presión de vapor de saturación. ¿Y qué es lo que es la temperatura punto de rocío? ¿Se acuerdan? Cuando se comienza a condensar el vapor de agua. Ya, sí, no cuando se comienza a condensar, es cuando se condensa. No empieza, se condensa. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que es el punto de rocío con respecto a la ecuación de Classius Clapeyron o la ecuación? Que la masa de aire está saturada. Correcto. Y por tanto, ¿qué es lo que pasa entre los dos? ¿O qué es el punto de rocío de Classius Clapeyron? Es difícil verlo. La presión de saturación para que esté completamente saturada la masa de aire, ¿no? Correcto. ¿Sí? Por lo tanto, es una solución de la ecuación de Classius Clapeyron. Pertenece a la línea azul del gráfico. ¿Se acuerdan? Por eso lo podemos usar, porque eso está ahí, pertenece a la solución de la ecuación de Classius Clapeyron. Por lo tanto, nos sirve. ¿Ya? Si no, no podríamos trabajarlo. ¿Me entienden o no? Matemáticas, ¿se acuerdan cuando decían hay un conjunto de soluciones? Bueno, el punto de rocío está dentro del conjunto de soluciones para el Classius Clapeyron, para esa masa de aire específica. ¿Ya? Para que lo tengan claro. ¿Ya? Por eso lo usamos. Bueno, ¿qué pasa cuando una masa de aire asciende? Eso ya hemos discutido harto rato, ¿cierto? Y ahí por eso venía el tema de por qué los gradientes son negativos, es porque disminuye la temperatura, ya hemos visto. Si no cambia la presión de vapor de una masa de aire y esta asciende, ¿qué debe ocurrir para que se formen las nubes? Esto era ayuda para la prueba, pero para el trabajo, pero ya parece que lo tienen varios. ¿Qué pasa? ¿Qué condición ocurre en la masa de aire y se forman las nubes? ¿Alguien lo ve? ¿Cómo está en la masa de aire? ¿Qué condición debe cumplir? ¿Saturada? Saturada, correcto. ¿Ya? Entonces, ahí para que lo tengan claro, entonces, podría no ocurrir, pero en general vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, con eso ya tenemos, entre las 7 preguntas, hay como 3 que iban directo al trabajo, entonces ahí para que puedan manejarlo bien. Ya, estamos en el tiempo un poquito pasado. Voy a dejar de compartir. Los felicito, llegaron casi todos, estuvieron casi todos en la clase, bastante muy fome, y tuvimos hartos problemas técnicos, les pido disculpas. Y como les digo, siempre cuídense, estamos todavía con el tema de la pandemia, no ha terminado, así que nos veremos el viernes, ya saben, preguntas, hay varios equipos inscritos para el viernes, y seguimos con la misma metodología que tenemos hoy día, ¿ya? Trataré de mejorar el tema técnico porque algo me pasó y trataré de mejorarlo un poquito. Así que, suerte. Estoy viendo entonces el viernes. Hasta luego. Profe, una pregunta. Hay una pregunta, dígame. Sí, en la charla que nos dijo que fuéramos, había una parte en la que especificaban
unos gráficos con mega sequía y sin sequía. Sí. Y se mencionaba que el único caso en el que podría no haberse secado el lago era el del suelo pristino. Que el suelo fuese de uso pristino, entonces no había nada que hacer. O sea, en términos simples, lo que ocurrió es que uno de los factores, que es el factor humano, hace que se aumente el problema de la sequía de la laguna de Aculeo. Ya, se seca. Pero básicamente igual iba a bajar muchísimo. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, el problema es, si bien hay un factor humano, también hay un factor de mega sequía. Eso lo estaba mostrando la expositora, ¿ya? Que fue muy buena. Gracias por el programa que hubo charla. Yo la vi, estuvo muy entretenida. Sí. Por lo que ustedes también. Pero eso fue lo que pasó. O sea, lo que comentaba es, si eso se hubiera mantenido como reserva, habría aún tenido agua la laguna, ¿cierto? Pero habría bajado en forma importante. O sea, lo que está diciendo es que básicamente el efecto es precisamente mega sequía y que hay también un factor antrópico ahí involucrado, en alguna medida, pero menos que el otro, digamos. Eso era. Y lo último, profe, ¿cómo se hace la prueba de bombeo que especificaban para el SAC y para el DGA? Ya, lo que pasa es que primero hay que hacer, eso vamos a entender un poquito mejor al final del semestre, pero se hace un hoyo en la tierra, ya se hace un hoyo, se pone una bomba de sumersión, uno la coloca y empieza a hacerla funcionar. Y empieza a hacer que saque una cierta cantidad de caudal. Entonces uno dice, ya, va a empezar a funcionar y hasta que se estabiliza a la altura, porque uno empieza a sacar agua y empieza a bajar el nivel dentro del pozo. Y uno, cuando se estabiliza este nivel, dice, ok, aquí está el nivel a esta altura, con este caudal. Luego aumenta el caudal y vuelve a esperar a que se estabilice el nivel de agua dentro del pozo y lo nota. Y así varias veces hasta que hay un minuto en que en realidad uno aumenta un poquito el caudal y empieza a bajar fuertemente el agua dentro del nivel del pozo. Y ahí uno empieza ya como parar porque dice, ya aquí ya no hay una buena eficiencia porque cada vez que gasto un poquito más en sacar caudal baja mucho, entonces no me conviene. Y ahí uno para el tema, pero generalmente este ensayo dura unas 24 horas continuas, o sea, hay que tener equipos de varias personas para que tomen los datos. ¿Ya? Así que, pero eso es, o sea, sacamos agua, ¿cuánto baja? Sacamos agua, ¿cuánto baja? Sacamos agua y se hace entonces un gráfico que muestra un descenso del nivel freático, del nivel de agua del pozo. ¿Le quedó claro? Sí. Ya. Gracias, profe. Hasta luego. Ok. Vale, entonces, si nadie más tiene algo que comentar. Vale, entonces nos estaremos viendo el día viernes. Cuídense. Esperemos que todos estemos bien. Chao, profe.